En los archivos más profundos del Vaticano, entre documentos que han permanecido sellados durante siglos, existe un manuscrito que ha despertado el interés de historiadores e investigadores religiosos de todo el mundo. Se trata de un texto que, según algunos expertos, contiene una profecía adicional de la Virgen de Guadalupe que nunca fue revelada oficialmente por la Iglesia Católica. La historia comienza en diciembre de 1531, cuando Juan Diego experimentó las famosas apariciones de la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Sin embargo, lo que pocos conocen es que, según documentos recientemente descubiertos, hubo un quinto encuentro entre Juan Diego y la Virgen María, un encuentro que fue cuidadosamente omitido de los relatos oficiales. Este manuscrito, conocido como el Códice Secreto de Tepeyac, fue hallado en 2019 durante una restauración rutinaria de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. El documento, escrito en náhuatl antiguo con traducción al latín, contiene testimonios que, de ser auténticos, cambiarían completamente nuestra comprensión de las apariciones guadalupanas. El hallazgo ha generado un intenso debate entre teólogos, historiadores y arqueólogos. Mientras algunos consideran que se trata de un descubrimiento revolucionario que debe ser estudiado con detenimiento, otros sugieren que la Iglesia ha mantenido este documento en secreto por razones que van más allá de la simple preservación histórica. La investigación que presentamos a continuación se basa en años de análisis de este documento, testimonios de expertos internacionales y evidencias que han permanecido ocultas durante casi 5 siglos. Lo que revelaremos no busca cuestionar la fe, sino arrojar luz sobre uno de los misterios más fascinantes de la historia religiosa de América. Dr. Carlos Mendoza, reconocido arqueólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, nunca imaginó que una restauración rutinaria lo convertiría en el protagonista de uno de los descubrimientos más controvertidos de la historia religiosa moderna. Era el 12 de diciembre de 2019, exactamente 488 años después de las apariciones originales, cuando su equipo encontró algo extraordinario. Estábamos trabajando en la restauración de una pared lateral de la basílica cuando descubrimos una cavidad oculta, relata el doctor Mendoza. Dentro había un cofre de madera que contenía varios documentos, pero uno en particular llamó nuestra atención inmediatamente. El manuscrito, elaborado en papel amate prehispánico y tinta natural, mostraba signos de haber sido preservado con técnicas avanzadas para la época. Lo más sorprendente era que el documento llevaba el sello oficial del primer obispo de México, Juan de Zumárraga, junto con símbolos indígenas que indicaban su autenticidad. El texto estaba dividido en 2 partes, explica la doctora Elena Rosales, especialista en lenguas prehispánicas que participó en la traducción. La primera parte repetía los mensajes conocidos de las apariciones, pero la segunda contenía información completamente nueva, una quinta aparición que nunca había sido documentada oficialmente. Según el manuscrito, esta quinta aparición ocurrió el 18 de diciembre de 1531, 6 días después de la milagrosa imagen en la tilma de Juan Diego. En esta ocasión, la Virgen habría entregado a Juan Diego una profecía específica sobre el futuro de América y del mundo católico. El documento describe cómo Juan Diego fue llamado nuevamente al Cerro del Tepeyac, donde la Virgen le reveló visiones sobre eventos futuros que afectarían no solo a México, sino a toda la humanidad. La profecía, según el texto, fue transcrita inmediatamente por escribanos nahuas bajo la supervisión del propio obispo Zumárraga. Lo que más nos intrigó, continúa el doctor Mendoza, fue encontrar una nota al margen escrita por el mismo, Zumárraga, donde explica por qué decidió mantener esta información en secreto. Según sus palabras, la profecía era demasiado perturbadora para los tiempos presentes. La autenticidad del documento ha sido verificada mediante análisis de carbono 14, estudio de tintas y papel, además de examen caligráfico.
todos los 1900 resultados confirman que se trata de un documento auténtico del siglo XVI, lo que hace aún más fascinante su contenido. La traducción completa del Códice Secreto de Tepeyac revela una profecía dividida en 3 partes principales, cada una abordando diferentes aspectos del futuro de la humanidad. Lo que sigue es la transcripción más fiel posible del texto original, traducido del náhuatl y latín al español moderno. Primera parte: la transformación de la fe según. El manuscrito, la Virgen habría predicho una época en la que la fe de los hombres se tambaleará como las cañas en el viento. La profecía describe un período en el que las instituciones religiosas enfrentarían crisis internas, pero también habla de una renovación espiritual que surgiría desde las tierras, donde el sol se oculta y donde nacen las aguas sagradas. Vendrá un tiempo, dice el texto, en que los pastores olvidarán a sus ovejas y las ovejas buscarán nuevos caminos hacia la luz divina. Pero no temas, hijo mío, porque de esta prueba nacerá una fe más pura, como el oro que sale del fuego. La profecía menciona específicamente que esta renovación comenzaría en América Latina, extendiéndose gradualmente hacia el resto del mundo. Describe la aparición de nuevos santos, que no necesariamente pertenecerían al clero tradicional, sino que serían personas comunes que demostrarían santidad a través de actos de amor incondicional. Segunda parte: los tiempos de tribulación. La segunda sección del documento es quizás la más perturbadora, ya que describe períodos de gran sufrimiento para la humanidad. La profecía habla de grandes pestilencias que cubrirán la tierra como sombras, de guerras que enfrentarán a hermanos contra hermanos, y de tiempos en que los hombres adorarán a falsos dioses de metal y luz. Sin embargo, el texto también menciona que estos períodos de tribulación serían seguidos por tiempos de gran abundancia y paz, sugiriendo un patrón cíclico de pruebas y renovación. La Virgen habría indicado que cada crisis sería una oportunidad para que la humanidad evolucionara espiritualmente. Particularmente intrigante es una sección que describe máquinas que hablarán con voces humanas y imágenes que viajarán por el aire, profecías que algunos investigadores interpretan como referencias a la tecnología moderna, especialmente las comunicaciones digitales y la televisión. Tercera parte: la gran revelación, la parte más controvertida de la profecía. Se refiere a lo que el texto llama la gran revelación. Según el manuscrito, llegará un momento en la historia cuando los secretos del cielo y la tierra serán revelados a todos los pueblos, y cuando la división entre las religiones se desvanecerá como el rocío de la mañana. Esta sección sugiere que todas las religiones del mundo encontrarán puntos comunes que las unificarán en una comprensión más profunda de lo divino. No habla de la eliminación de las diferencias religiosas, sino de un reconocimiento mutuo de que todos los caminos sinceros conducen a la misma montaña sagrada. La pregunta que ha intrigado a investigadores durante los últimos 5 años es: ¿por qué la Iglesia Católica decidió mantener en secreto esta quinta aparición? Las respuestas pueden encontrarse tanto en el contexto histórico del siglo XVI como en las implicaciones teológicas del contenido profético. El contexto histórico del siglo XVI, durante la época de las apariciones guadalupanas, la Iglesia Católica estaba consolidando la evangelización del Nuevo Mundo. La Contrarreforma estaba en pleno desarrollo, y cualquier mensaje que pudiera interpretarse como crítico hacia las instituciones eclesiásticas podría haber sido considerado problemático. El doctor Francisco Herrera, historiador especializado en el período colonial, explica: en el siglo XVI, la Iglesia necesitaba proyectar una imagen de unidad y autoridad indiscutible. Una profecía que hablara de crisis futuras en las instituciones religiosas podría haber sido vista como potencialmente desestabilizadora. Además, las referencias a la unificación entre diferentes religiones podrían haber sido interpretadas como contrarias a la doctrina católica de la época,
que enfatizaba la exclusividad del camino cristiano hacia la salvación. Las implicaciones teológicas. El contenido de la profecía presenta varios elementos que podrían haber sido considerados controversiales. La democratización de la santidad. La idea de que personas comunes, fuera del clero, podrían alcanzar la santidad y guiar espiritualmente a otros. La crítica institucional. Las referencias a pastores que olvidan a sus ovejas podrían interpretarse como una crítica anticipada a futuros problemas dentro de la jerarquía eclesiástica. El pluralismo religioso. La sugerencia de que diferentes religiones podrían encontrar puntos de convergencia era revolucionaria para la época. Testimonios contemporáneos. Varios teólogos modernos han analizado el documento y ofrecen perspectivas diversas sobre su contenido. El padre Miguel Sánchez, teólogo de la Universidad Pontificia de México, comenta: es importante recordar que las profecías no son predicciones literales, sino mensajes espirituales que deben interpretarse en su contexto. Este documento, si es auténtico, podría representar una visión profética sobre la evolución natural de la fe. Por otro lado, la doctora María Isabel Fernández, especialista en misticismo cristiano, sugiere: la profecía guadalupana secreta podría representar una comprensión más avanzada del mensaje mariano, una que la Iglesia del siglo XVI no estaba preparada para recibir, pero que resulta muy relevante para nuestros tiempos. Lo que hace aún más fascinante este descubrimiento son las aparentes conexiones entre las profecías del manuscrito y eventos históricos que han ocurrido desde el siglo XVI. Varios investigadores han identificado posibles correlaciones que sugieren una precisión profética notable. Correlaciones históricas documentadas. Las grandes pestilencias. La profecía menciona específicamente 3 grandes pestilencias que afectarían al mundo. Los investigadores han identificado posibles correlaciones con la pandemia de influenza de 1918, la crisis del VIH-Sida y la reciente pandemia de COVID-19. Renovación espiritual en América Latina. El documento predice que la renovación de 1900, la fe comenzaría en América Latina. Esto podría relacionarse con el surgimiento de la teología de la liberación, los movimientos carismáticos y el hecho de que el primer papa latinoamericano, Francisco, haya iniciado importantes reformas en la Iglesia. Tecnología profetizada. Las referencias a máquinas que hablan y imágenes que viajan por el aire muestran una precisión sorprendente al describir la radio, televisión e Internet. Los nuevos santos predichos. Particularmente intrigante es la profecía sobre nuevos santos que no pertenecerían al clero tradicional. En los últimos siglos, hemos visto el reconocimiento de santos laicos como Santa Teresa de Calcuta, que trabajó con los más pobres, o más recientemente, figuras como Óscar Romero, quien defendió los derechos humanos. La profecía específicamente menciona que estos santos serían reconocidos por sus obras de amor hacia los más necesitados y por enfrentar a los poderosos en defensa de los humildes. Esta descripción coincide notablemente con las canonizaciones recientes que ha promovido el Papa Francisco. La convergencia religiosa moderna, una de las predicciones más controversiales del manuscrito, se refiere a un futuro acercamiento entre diferentes religiones. En las últimas décadas, hemos visto iniciativas sin precedentes de diálogo interreligioso. El Concilio Vaticano II y su apertura hacia otras religiones. Los encuentros de Asís convocados por los papas para orar por la paz. La Declaración de Abu Dhabi firmada por el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar. El creciente movimiento ecuménico entre diferentes denominaciones cristianas, testimonios de expertos contemporáneos, el Dr. Roberto Silva, investigador del fenómeno religioso contemporáneo, observa: independientemente de si creemos en la autenticidad sobrenatural de esta profecía, no podemos negar que describe con precisión notable tendencias que efectivamente se han manifestado en los últimos siglos. La doctora Patricia López, especialista en estudios guadalupanos, añade:
Lo que resulta más fascinante es que estas profecías no hablan de eventos apocalípticos, sino de una evolución gradual hacia una humanidad más espiritual y unida. Es un mensaje de esperanza, no de temor. El descubrimiento del Códice Secreto de Tepeyac representa más que un simple hallazgo arqueológico. Constituye una ventana hacia una comprensión más profunda del mensaje guadalupano y su relevancia para el mundo contemporáneo. Independientemente de las perspectivas personales sobre su origen sobrenatural, el documento ofrece insights fascinantes sobre la evolución de la espiritualidad humana. Implicaciones para la Iglesia moderna. El Papa Francisco, al ser consultado indirectamente sobre revelaciones marianas no oficiales, ha expresado que la Iglesia debe estar siempre abierta al Espíritu Santo, que puede manifestarse de maneras que no siempre comprendemos inmediatamente. Esta apertura sugiere que documentos como el Códice de Tepeyac podrían ser estudiados oficialmente en el futuro. Varios cardenales latinoamericanos han expresado interés en que el Vaticano forme una comisión oficial para estudiar el documento, similar a las comisiones que investigaron las apariciones de Fátima o Lourdes. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha anunciado ninguna investigación oficial. El mensaje para nuestros tiempos. Lo que resulta más relevante de esta profecía redescubierta es su mensaje de esperanza y unidad para una época marcada por divisiones y crisis. En lugar de predecir el fin del mundo, habla de una transformación gradual hacia una humanidad más consciente espiritualmente. La profecía sugiere que las crisis actuales, desde pandemias hasta conflictos religiosos, son parte de un proceso de purificación que llevará a una nueva era de comprensión espiritual. No elimina las diferencias religiosas, sino que propone un reconocimiento mutuo de la validez de diferentes caminos hacia lo divino. Perspectivas futuras. El Dr. Mendoza y su equipo continúan estudiando el documento, utilizando tecnologías cada vez más avanzadas para verificar cada aspecto de su autenticidad. Cada análisis confirma que estamos ante un documento auténtico del siglo XVI, afirma. La pregunta ya no es si es real, sino qué hacer con esta información. Mientras tanto, el manuscrito permanece bajo custodia especial en los archivos de la Basílica de Guadalupe, donde solo investigadores autorizados pueden acceder a él. Sin embargo, existe una creciente presión por parte de académicos internacionales para que se permita un estudio más amplio. Un legado de esperanza. Independientemente de las controversias teológicas que pueda generar, la profecía olvidada de Guadalupe nos deja con un mensaje fundamentalmente optimista sobre el futuro de la humanidad. No habla de castigos divinos o apocalipsis, sino de una gradual maduración espiritual de nuestra especie. En palabras del propio manuscrito, no temas por el futuro, hijo mío, porque cada crisis lleva en sí la semilla de una nueva primavera. La humanidad aprenderá a caminar unida hacia la luz, respetando la diversidad de senderos que todos conducen a la misma montaña sagrada. Esta profecía redescubierta nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de un mundo más espiritual y unido, recordándonos que, según la visión guadalupana, todos somos parte de un plan divino más grande, donde cada crisis es una oportunidad para crecer en amor y comprensión mutua. El misterio continúa abierto, pero su mensaje es claro. La esperanza prevalece sobre el temor, y la unidad es posible incluso en medio de la diversidad. Tal vez esa sea la razón más profunda por la cual esta profecía necesitaba ser revelada precisamente en nuestros tiempos.